licenciado Israel García Avilés, que viene a hablarnos sobre la gestación del concepto de instinctus en Marsilio Ficino. Y Israel es licenciado en Filosofía por la UNAM y a partir del año 2021 ha estado desarrollando un estudio filosófico y hermenéutico de la obra de Cristiana Religione de Marsilio Ficino y está concluyendo la maestría en Filosofía Antigua por la Universidad Panamericana con la tesis que se titula La religión en Marsilio Ficino como esfuerzo por asemejarse a Dios. Nos damos paso a la presentación. Muchas gracias. Esto que voy a presentar es, digamos que es una reflexión que ha brotado de estar traduciendo el de Cristiana Religione y de estar haciendo mi tesis. Y es el ejercicio de traducción de que el diccionario no es suficiente para traducir un texto, para traducir una idea, y de que no solo traducir palabra por palabra o saber la lengua basta para traducir ideas, sobre todo pensadores de corte filosófico. Entonces, este ejercicio todas estas reflexiones traen eso, lo que quieren demostrar es que pasar palabra por palabra no es suficiente, sino que requiere un trabajo mayor de investigación y incluso de pensar no solo hacia atrás, pensando que Ficino escribe en latín, no solo pensar cómo él usaba determinadas palabras, en este caso es instinctus, sino también si nosotros traducimos por instinto o impulso o instigación, ¿qué significa para nosotros? ¿Y qué peligro tiene traducir por cada una de esas palabras? Entonces, esto podría ser muy bien una nota en una traducción, pero también puede ser un artículo de ese término particular. Entonces, traigo aquí todas mis observaciones como para poner en la mesa lo que he estado haciendo respecto de mi traducción. Entonces, más o menos voy a leer y voy a ir comentando. Cualquier pregunta, pueden alzar la mano. El objetivo de esta ponencia es explorar los usos de la palabra instinctus en Marsilio Ficino, de un modo tal que podamos comprender a qué se refiere Ficino con esta palabra, y también poder ver que nuestra noción de instinto, sea esta una noción científica o una simple opinión, está construida a partir de una noción que entiende instinto como los actos reflejos corpóreos, actos reflejos heredados del cuerpo, donde instinto refiere en la mayoría de los casos a un acto del cuerpo. En este sentido, precisamos de una pregunta guía que es, si todo instinto es corpóreo. Esto lo vamos a ver si es así para Ficino. Marsilio Ficino registra en el epistolario, en la teología platónica y en los comentarios a Platón, junto con los comentarios religiosos que son el de Cristiana Religione y el de Rapto Pauli, más o menos unas 85 menciones de la palabra instintos. Esto es poco, digamos, en relación a, por ejemplo, cuántas veces usa ánima en los primeros dos libros de la teología. Ánima la usa al menos 250 veces, ¿no? Entonces, es muy poco para el corpus de obras que estoy citando. La mayoría de esos usos siguen usos tradicionales latinos, los cuales he dividido en 4, que es instinctus como inspiración. Ese es un uso muy de Cicerón y de Valerio Máximo. Instinctus como un factor interno, que lo usa mucho Suetonio y Tácito. Instinctus como tentación de los demonios, que eso se debe mucho a los cristianos, Agustín, Lactancio, incluso Fírmico Materno. Instinctus, por último, como un reflejo de la vis estimativa, ¿no? Y que ese sí lo usa particularmente Tomás de Aquino. Digamos, estos son los 4 usos que se tiene de instinctus para cuando Ficino está escribiendo, ¿no? O sea, Ficino retoma esa tradición latina y a veces tiene esos usos, ¿no? Ahora, para esto es importante, digamos, denotar cuál es nuestra noción y opinión de instinto. Hay un biólogo que se llama Solomon Diamond, que estudia la noción de instinto
digamos, el curso de la noción de instinto a lo largo de la historia, y sugiere que que la noción contemporánea de instinto mantiene la reducción que Tomás de Aquino hace en diversos pasajes. ¿De cambio? No en todos en los que usa instintos Tomás de Aquino, pero sí muchos en donde los usa de este modo. Voy a leer solo la parte que está coloreada en negritas y en amarillo. Solo es el latín y el español, ¿no? Y dice, los animales perciben las intenciones solo por un instinto natural, mientras que el hombre las percibe por una comparación. Esto tiene que ver con un pasaje en donde habla de que cuando la oveja ve al lobo, percibe la intención del lobo y su primera reacción es correr, ¿no? Huir. Esto dice Tomás que lo hacen por instinto natural. Aquí hay una nota histórica y de lectura, digamos, entre la escolástica y Avicena, que Avicena dice que los humanos y los animales tienen facultad estimativa, y Tomás de Aquino lee que los animales tienen facultad estimativa y los hombres no tienen, sino que ellos tienen la cogitativa. Eso es muy importante porque en esa lectura lo que Solomon Diamond lee es que hace una reducción entre vista estimativa e instinto. Así pues, la intentio es percibida por la estimativa, que también es identificada como el instintos naturales. La propuesta de Diamond es que nuestra noción de instinto como estimativa se ha quedado petrificada en aquella noción medieval de Tomás de Aquino, y se puede reducir en la siguiente oración. La oveja huye del lobo por instinto natural. Es de lo más común tener esta noción de instinto, que si bien se puede rastrear hasta Tomás de Aquino, hay psicólogos y biólogos que mantienen nociones semejantes. Ahí lo pues también. Por ejemplo, Konrad Lorenz, es un etólogo, dice, las acciones que llamamos instintivas se ajustan todas al tipo de reflejo general. Son convocadas por determinados estímulos sensoriales en contacto con el cuerpo del animal o a su distancia en su entorno. Perdón. Lo que dice Konrad Lorenz es, el instinto es un patrón de movimiento innato o un patrón fijo de acciones. Por ejemplo, el movimiento del cuello, del pico que hacen ciertas aves para cazar insectos. Así, los instintos son movimientos corpóreos. O, por ejemplo, una noción de un psicólogo, como es William James, va a decir que las acciones que llamamos instintivas se ajustan todas al tipo de reflejo general. Son convocadas por determinados estímulos sensoriales en contacto con el cuerpo del animal o a distancia en su entorno. El gato corre tras el ratón. Actúa en cada caso por separado y simplemente porque no puede evitarlo. Está concebido de tal manera que cuando esa cosa particular que corre, llamada ratón, aparece en su campo de visión, debe perseguirlo. Su sistema nervioso es en gran medida un conjunto preorganizado de tales reacciones. Son tan fatales como los estornudos y están tan exactamente correlacionados con sus excitantes especiales como con los suyos propios. De estos tres ejemplos de distintas épocas podemos reconocer que han hecho de la palabra instintos un reflejo corpóreo. Que no está de más decirlo, es la noción que la mayoría de nosotros tenemos. Por mera opinión, pero incluso esas opiniones tienen nombre y apellido. Ahora, si nosotros, en el caso de Ficino, y vamos a ver los ejemplos, traducimos instintos por instinto, y siendo nuestra noción común de instinto un reflejo corpóreo, vamos a malograr toda la obra, o bueno, no toda la obra porque son pocas las menciones, pero sí específicos pasajes en donde Ficino usa instintos. Ahora bien, sí, ahora, una de las tareas del seminario que organiza este coloquio es justo la de traducir a Marsilio Ficino.
Ahora, mi propuesta es, ¿qué podemos hacer frente a la palabra instintos? Se puede traducir la palabra por instinto normal, como así lo hacen quienes han traducido al inglés y al francés por instinct o el francés instinct. Lo traducen sin más y hay un error ahí muy grande. Residen en hacerlo sin ninguna explicación del término, solo pasan la palabra sin mención, para que el lector se imagine lo que quiere imaginarse. Si nuestra noción más común es de reflejo corpóreo, pues así lo vamos a entender y vamos a entender ese concepto como nuestra época, en distintas épocas, nos pueda dar a entender. O sea, yo lo que propongo es que ese término lleve una nota muy clara. De este modo, el traductor falla en su tarea, pues yerra en transmitir el texto, yerra en traducir ad sensum y faltando a la costumbre de un renacentista, se vuelve un medieval, pues abandona al lector y deja una interpretación abierta, a una interpretación abierta cualquier oración que tenga el término instintos. También se puede cometer el error de la falsa explicación lograda mediante una palabra explicativa, como suele pasar con instinto, cuando se traduce instinto por impulso. Cuando se traduce por impulso, parece que se entiende, pero requiere otras explicaciones. ¿Impulso de quién? ¿Impulso hacia dónde? Entonces, la palabra instinto en Marsilio Ficino sí se debe traducir por instinto, pero con una explicación muy específica, lo cual solo puede lograrse a través de diversos pasajes que nos dan razón para traducirlo de esta manera, de un modo tal que amplifique la estrecha noción u opinión común que se tiene de instinto en español, pues solemos imaginar que el lugar del instinto es el cuerpo. Así se piensa el hambre, la reproducción, las defensas, y así al pensar instinto, se piensa inadvertidamente en el cuerpo, de tal modo que nuestra palabra instinto siempre implica cuerpo. Los pasajes que ahora presento busca darnos, digamos, explicar por qué esta noción común no va a ser la de Ficino. Pocos son los pasajes en donde Ficino ofrece una definición de instintos. Sin embargo, hay al menos 4 menciones que dan una clave muy interesante para entender cómo se puede interpretar la palabra. Este es un pasaje del comentario al Filebo, en donde da muy claro una cierta definición. Dice: también es necesario aseverar que el bien es deseable. Los instintos naturales son necesarios, porque han sido colocados por un móvil superior y antecedente a la elección y al juicio. Verdaderamente, el bien es apetecido por un instinto natural, ya que lo que carece de cognición busca el bien, y los hombres, en cuanto nacen, desean el bien. Este es un pasaje en donde instintos antecede a la elección y al juicio. ¿Le cambiamos? Otro ejemplo semejante dice: además, puesto que el bien y el uno es apetecido por un instinto que antecede a la inteligencia, se sigue que se alcanza por una especie de tacto por encima de la inteligencia, por un tacto unificante, por así decirlo. Otro ejemplo es, ahorita voy a explicar todos, pero puesto que la luna, señora del cangrejo, es la más cercana a la generación, pero Saturno, señor de Capricornio, es el más lejano de la generación, por esto se dice que a través del cangrejo, esto es, del instinto lunar y vegetal, descienden las almas, mas a través del Capricornio, esto es, del instinto saturnino e intelectual, las almas ascienden. Este último es muy interesante. La complexión del cuerpo, que es abundante en sangre, demanda tanto sus sabores determinados como otras sensaciones. Las que son abundantes en la bilis, otras. Las que enflema, otras. De aquí que la persona sanguínea prefiera lo dulce, el colérico lo penetrante o agrio, el melancólico lo ácido y el flemático lo suave y lo insípido. El sanguíneo no sabe por qué razón gusta de lo dulce, porque no lo prefiere por deliberación, sino por un instinto natural de la complexión. Ciertamente, a través del instinto natural, el sanguíneo apetece 5 géneros de cualidades: el rojo y el verde en la visión, lo alegre en el oído, lo dulce en el gusto, lo temperado en el tacto y en el olfato. De estos 4 pasajes podemos ver 2 cosas muy precisas. En primer lugar,
que el instinctus antecede, en palabras de Ficino, a la inteligencia, a la elección y al juicio. Y lo que es más, si es que amplificamos esto con Jámblico, que es a quien Ficino tiene en mente, este conocimiento, en palabras de Jámblicos, en fitosnosis, coexiste con nuestra esencia. Es un tacto esencial y simple que antecede a la cognición, pues ya en la cognición hay una especie de alteridad. En segundo lugar, que hay un instinto natural de la complexión, lo cual nos da la pista de que para Marsilio Ficino, la llamada complexión corporal no es una disposición corpórea, sino una disposición del alma que determina los humores y que es por esta disposición anímica que se encuentra en determinado humor. En este mismo tenor se puede entender el pasaje astrológico donde habla de Cáncer y de Saturno, donde se habla de instintos lunares y saturninos. Pues para Marsilio Ficino, estos instintos existen en tanto que llevamos dentro de nosotros mismos el cielo entero. A partir de estos ejemplos, quiero dejar muy claro que instinto en Ficino no se trata de un acto del cuerpo. Incluso cuando habla de los animales, no refiere al instinto como un reflejo corpóreo, producido por un estímulo externo, sino por aquello íncito que se encuentra en todos los que tienen alma, los animales, ¿no? Adquiere mayor énfasis esta aclaración cuando ponemos sobre la mesa el hecho de que Ficino, ya al principio de su teología platónica, titula el segundo capítulo del libro 1, el cuerpo por su propia naturaleza nada actúa. Es decir, para Ficino, todo lo que parece que actúa por el cuerpo es producto de causas anteriores. Pensando en la metafísica de Ficino, es Dios, la mente angélica, el alma y la cualidad. El cuerpo no actúa nada por sí mismo, ¿no? Y dice, es producto de causas anteriores, principalmente causa del alma, bueno, de toda esta metafísica. Iniciando por esto, es imposible que se traduzca instintos por instinto sin una explicación previa. Las razones de por qué Ficino dice que el cuerpo no actúa para nada es que la cantidad es la extensión de la materia, de que en Dios existe la capacidad infinita de actuar, en la materia la capacidad infinita de que actúen sobre ella, de que la acción no procede de la cantidad, sino de la forma y de la cualidad, pues toda virtud de acción se debe a una fuerza incorpórea y no a una corpórea. En este capítulo discute mucho, sobre todo con los estoicos, que piensan que incluso las cualidades son materiales, ¿no? Eso daría pie a otra discusión, pero es muy importante dejar en claro por qué Ficino no va a pensar que el instinto puede ser algo corpóreo o que proceda desde el cuerpo, ¿no? Otro de los argumentos es de que no percibes la cantidad por los sentidos si antes la cualidad no los ha afectado. Pues ¿cómo podríamos ver el tamaño de una pared si antes no ha sido afectado por la luz y el color? Si estuviéramos a oscuras en este cuarto no podríamos ver las dimensiones de las cosas, ¿no? Otra cosa es, nuestro deseo no es encendido por ninguna cantidad, sino por las cualidades. O sea, no nos gusta lo bueno, no nos acercamos a algo que creemos que es bueno porque sea grande o múltiple, sino porque es bueno, por esa cualidad. Otra cosa es que la cualidad no puede ser cantidad. Los cuerpos no pueden estar en dos mismos lugares, en dos cuerpos en el mismo espacio. Las cualidades, sí. Por ejemplo, tiene un ejemplo que retoma de Plotino, que es el de la miel. Una gota de miel contiene la dulzura, la consistencia y el color, ¿no? Esos ejemplos que da de por qué el cuerpo no actúa, tienen que ver mucho con la tradición platónica, sobre todo pensando en Plotino, ¿no? Una vez que Ficino aclara por qué el cuerpo no puede actuar, lo cual para efectos prácticos reducimos a porque el cuerpo no es una cualidad ni una forma, y porque el cuerpo tiene la capacidad de recibir acciones sobre sí, pero no de ejercerlas, podemos terminar mostrando los avances que se llevan de esta investigación. Pienso que instinctus se debe mantener bajo la misma palabra instinto, pero bajo la condición de que se debe amplificar la noción común de instinto,
Es decir, que esa noción, en donde el lugar es el cuerpo, deba ser amplificada con las nociones que el propio Ficino pone en su obra y también con la tradición latina. Es decir, instintos como inspiración, factor interno, tentación, reflejo también de la vista estimativa. Si se hace de otro modo, cualquier lector encontrará innumerables pasajes, particularmente en las ya traducciones que hay de la teología platónica. No hablo de otras traducciones porque en realidad no las hay, eh, en donde oraciones con la palabra instinctus causen más que perplejidad, como así lo provocan Marcel y Ale. Así pues, este es solo uno de los muchos ejemplos en donde una palabra puede prestarse a abrir un mundo de interpretaciones y sobre todo de conexión con la tradición que le antecede y que continúa después de nuestro florentino, filósofo, médico, mago, astrólogo y sacerdote. Gracias. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en los momentos, nada más les pedimos que sean lo más conciso posible, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, al final mencionaste un poco la, pues la tradición que tiene Ficino, sobre todo con los neoplatónicos, ¿no? Y mencionaste un poco esta noción que ya tenía Jánico, ¿no? ¿Eso también se podría rastrear, por ejemplo, hasta Platón? ¿O tú qué crees? La del conocimiento innato o la de No, lo corpóreo. en general, o sea, la idea del instinto no solo como una cuestión corpórea, como ese movimiento, sino nada más actúa en el cuerpo. Pues es que, por ejemplo, en Platón está pues, el concepto de hormé, ¿no? Y sí tiene varias recurrencias en la obra platónica. Pero sí creo que para cuando Ficino está pensando en instintos, ya trae encima, sobre todo a Cicerón, con lo que hace con instintos como una inspiración, trae la lectura de Jámblico, y no es tanto una hormé física, como parece que en Platón sí la hay más así, no tan desde dentro y previo a la existencia, como Ficino parece que lo retoma casi calcado de Jámblico como algo que está previo a toda existencia y que incluso por eso lo llama tacto, ¿no? Jámblico lo llama siniparge, ¿no? Es como una especie de tocar distinto y que coexiste con la esencia. Entonces, no creo que Platón hay, o bueno, yo no lo he visto, ¿no? Al menos no pensando en la palabra instintos, ¿no? Y haciendo esta correlación con Orme, no de ese modo que ya preceda la existencia y que ya haya como tal un concepto que refiera a eso. Pero sí está el que todos deseamos el bien por naturaleza, que esa sí es doctrina platónica absoluta, ¿no? Pero Ficino lo encierra para varias cosas que son innatas, no solo el deseo del bien, las encierra en la palabra instintos. Eso es lo que... Ya lo habíamos platicado, a mí me parece impresionante esto de que el instinto esté incluso antes de la inteligencia, ¿no? Porque creo que a veces no dimensionamos bien lo de que el deseo del bien es algo por instinto. Y me parece impresionante porque si nos equivocamos en relación a buscar ese bien, parece que estamos pervirtiendo toda nuestra naturaleza. O sea, cuando perdemos esta dimensión de entender que el instinto humano tiende hacia lo divino. Y como nos pasa hoy, ¿no? Que los instintos parecen que son cosas naturales y físicas, entonces estamos como saliéndonos de aquello que nos tocaría a otro lugar, ¿no? Hacer lo que corresponde. Sí. Eso me parece impresionante lo que estás rastreando.
Adelante. Bueno, mi pregunta sería, entonces, ¿tú qué palabras cómo te definirías en español? ¿Sería la misma palabra que tienes una nota que Sí, sí, pues la postura es traducir igual porque si se traduce por impulso hay que decir muchas más cosas y en pasajes determinados luego no se entiende. Instinto, a reserva de una investigación mucho más grande, lo que provoca o lo que podría provocar es retomar la tradición latina, dejando la palabra, digamos, la forma de la palabra instintos, pero también puede conectar con muchas investigaciones de biología y de psicología que sí entienden instinto de otro modo, ¿no? Hay muchas discusiones que no iba a meter aquí, no iba a reducir aquí, que tienen que ver con el comportamiento. Hay ya un comportamiento, sobre todo cuando piensan en los animales, que ya está dado, pero que eso no tiene que ver con la forma de sus cuerpos. Konrad Lorenz, que es el biólogo, basa mucho en la estructura, digamos, los comportamientos y los llamados instintos que son corpóreos, los basa mucho en la estructura ósea de los animales. Entonces, hay muchísimas discusiones que instinto nos puede dar la pauta para retomar muchas discusiones actuales en biología y en psicología sobre lo que se está haciendo. Pero sí, o sea, sí la mantendría instinto y a reserva de esa investigación, que no creo que vaya a ser yo, poner que en fichino significa tal. O sea, y lo que más preocupa es que se entienda instinto como corpóreo cuando en fichino eso es lo más contrario. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Israel, me gustaría aprovechar la oportunidad para preguntarte si ves alguna semejanza o algún tipo de acercamiento o aproximación entre el instinto y la intuición. Me quedó un poco esta duda, porque me resuena de cierta forma, pero quizá le estoy malentendiendo. Pues es que, o sea, ya ahí es como, menos en fichino, pues, podría, esto de la complexión y de los humores, es lo que los platónicos llaman el cuerpo astral, ¿no? O gemaneuma, y sí es las disposiciones astrológicas con las que ya encarnas, ¿no? Eso te da determinadas habilidades para determinadas cosas, y pues sí digamos, justo si decía, los instintos lunares son más fuertes en ti, pues vas a tender a la generación, ¿no? O a los saturninos, pues vas a tender a la melancolía y demás, pero eso depende ahora sí que de la configuración astral, pensando en Ficino, ¿no? Saliéndome de Ficino, no sé, tal vez sí, tal vez no, depende mucho. Muchísimas gracias y muchas gracias por tu presentación.